Nosotros comenzamos en diciembre, las 2 últimas semanas de diciembre, donde nos empezamos a juntar con los diferentes vecinos de la población. Karen fue la que pudo ver y analizar todas las historias para hacer una gran historia. Partió todo por entrevistas con los vecinos. Fueron convocados en dos oportunidades para tener como una conversación, en el fondo, en relación a qué es lo que ellos recordaban del origen de la población. Comenzaron a contarnos diferentes anécdotas muy bonitas y dándonos la confianza también, porque nos abrieron un poco como su corazoncito o su historia para poder llevar a cabo este proceso tan bello. Y por otro lado, hice también una recopilación de información, no sé, pues de textos que existieran, material fotográfico, ese tipo de cosas que fueron como acompañando un poco la creación dramatúrgica. Fue bastante natural el cauce de las cosas, y como los vecinos también, yo creo que porque no son actores, estaban muy dispuestos a ese juego también, ¿cierto? Como de ir creando de una manera más natural, más como con sus propios elementos. Y era una de las dificultades, cómo hacer que la gente que habitaba el territorio fuese quien también contara esto. Y por lo mismo habían vecinas que decían, no, que yo no quiero actuar, no, que tengo miedo, pero mire, que me siento mal porque hay jóvenes, entonces no, yo no voy a rendir, no, yo quiero acá nomás. Entonces de a poquito ellas mismas se fueron convenciendo cuando empezaron a ver los ensayos, lo que se estaba montando, ellas empezaron a motivarse aún más. Costó mucho que participaran los vecinos, costó mucho. No me llamó mucho la atención en un inicio, pensé que era como algo más. Dije, yo voy a estar acá, pero yo no voy a participar. Y el grupo me hizo hacerlo. Yo nunca pensé haber estado en una cosa así, ¿eh? No, yo soy honrada. Menos cantando las 3 ahí a capela. Sí, no, claro, lindo. yo no me veía cantando Soy Guaso de Chile Lindo ahí para todas las... ¿Sabes que ahí yo creo que me sentí emocionada, sí. Las motivaciones fueron apareciendo, se fueron deslavando quizás ciertos pudores. Y de a poco se fueron sumando los vecinos y las vecinas. Se fueron sumando una porque empezó a gustarle, les pasamos el texto y empezó a motivar cómo íbamos a contar la historia. Y además también se fueron motivando por una cosa que algunos vecinos que ya estaban se fueron saliendo. Entonces también hay la labor gigantesca que hizo la señora María, que es la presidenta, que es también que ella fue como empezó a atraer a la gente, a los vecinos, los llamaba, le iba a golpear la puerta, como que fue bastante importante para nosotros y para llegar a hacer lo que hicimos al fin y al cabo. Fueron actrices, fueron tramoyas, algunas y algunos me ayudaron en crear la escenografía, por ejemplo las puertas, las ventanas, se las consiguieron los mismos vecinos. Hicimos una campaña de ropa, de vestuario, de tela, de puertas, de ventanas antiguas, y todo eso lo trajeron los vecinos. Porque ellos también estaban súper dispuestos a crear, a entrar en la creación de esto que nadie sabía cómo era. O sea, teníamos un material que no venía incluso de lo teatral, entonces había que teatralizarlo, y como que se fue dando un proceso rico para todos, yo creo, en ese sentido. En principio se empezó a trabajar más desde lo físico, lo corporal, se hizo un trabajo más preescénico, como trabajar antes de la obra misma, como desarrollar como la idea del teatro de calle, que era el principio de la base del proyecto, como haber hecho como casi un pasacalle, un vía crucis que nombraban como en etapa, que poco a poco fue también mutando respecto al presente mismo del taller. Los procesos en general se dieron así, o sea, yo llegaba con alguna idea previa y acá se trabajaba, se mutaba, se le agregaban cosas, se le quitaban, y luego de eso pasábamos ya a unirlo con la escena y nuevamente sufría otros cambios necesarios también. Y íbamos creando, proponiendo, en conjunto fue toda la creación.
Y en el momento ya cuando se ven cantando, por ejemplo, en el trabajo de coro, se ven cantando, se ven actuando, ellas mismas, yo me acuerdo, ya en los últimos ensayos generales, estaban muy felices y muy contentas en el momento de cantar, de cuando se veían con la compañera o con el compañero que conocían hace tantos años, cantando su propia historia. Y yo creo que eso también les ayudó bastante en posicionarse y tomar esa historia y hacerla suya, sabiendo que ya era suya, pero se hicieron más parte de esta historia. La primera escena es el espacio natural, que tiene que ver con antes de construir, incluso antes de la fábrica, ¿no es cierto? Cómo era este lugar de forma natural, cómo era el espacio. Entonces mostramos una parte lo esencial, que es la laguna. Montamos la laguna, y esta laguna donde los personajes van hablando de lo que había, de lo que no había, cómo jugaban los niños, que había totora, habían pájaros, que empezaron a hacer una descripción bien bella del lugar. Yo recuerdo, donde está el colegio actualmente, ahí había un arroyo y todos íbamos a pescar allá al arroyo donde está el colegio. Y había una vertiente y bien, pero había agua siempre ahí. Aquí la laguna estaba aquí. Aquí estaba la laguna, que era el desagüe de las aguas del molino. Vino después. Hileras de naranjos crecieron y dieron fruto. Niños jugaron y animales bebieron agua. Entonces nosotros vamos mostrando a través de objetos, vamos mostrando, no sé, habían pájaros, se pone un pajarito, habían totoras, ¿cierto? Todos los elementos que hacen que el naranjal o ese espacio en ese momento se pudiera ejemplificar para que el público lo viera y estuviese también dentro de este imaginario. Si cerramos los ojos, tal vez podamos escuchar algo. Me hizo recordar lo que era el sonido al atardecer del arroyo, las ranas, y como no había luz eléctrica, había ese tipo de sonido que trataron de como hacer. Después de esto, de la misma escena, pasa a ser ya cuando comienzan a llegar las personas a construir en el espacio. Era como un gran resumen un prólogo de lo que va a ocurrir durante toda la historia. Fundado en 1924. 6 casas construidas para los trabajadores del molino marcaron el inicio de la población. Todos llegan a un lugar donde no hay nada, entonces se parte de la nada y a construir como sea, con lo que se tenía, como dice la obra, con lo que había. Porque de aquí se empezó todo de cero, absolutamente de cero. Comenzamos a ver los diferentes personajes y en un momento llega una señora, la señora Norma, la hija de la señora Norma, que nos empieza a contar de la vida de su mamá. Y a nosotros nos quedó bastante claro que ella, en ese momento, que ella tenía que ser la protagonista, ¿sí? Hablar de Nora. Yo soy Nora, una mujer que vivió aquí y murió en el 2016. Sí, hablar de esta persona que fue también detenida en la dictadura para el 73. Fue una mujer que también ayudó también a la construcción de este naranjal. Y tomamos el personaje de ella también por la fuerza de la mujer también del naranjal. Escena 2, si bien está unido con la 1, es fábricas, que en el fondo es lo que hace el quiebre. ¿Por qué empezó a llegar la gente? Porque había trabajo. ¡Fábricas! 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 Nosotros instalamos esa canción porque las primeras personas que se instalan en Naranjal son 6 familias del molino. Entonces, por lo mismo, hacemos ese tránsito a través de las fábricas donde las personas que trabajaban comienzan a tomarse el espacio del naranjal. Este naranjal que era
donde había la laguna, donde habían naranjos por todos lados y habían 6 casas que estaban por Riquelme. Esas eran las 6 casas de las personas del molino. Decidimos darle un ritmo en principio un poco militar y luego ponerle también algo un poco más pesado del rock, del metal, con las guitarras y el bajo, para demostrar esta sensación de peso, de molestia un poco, pero es lo que hay que hacer y es como vamos aquí un día más dando las fábricas, todas las fábricas de Rengo en verdad se intentan, o las más importantes se intentaron nombrar. Y Rengo es un lugar bastante particular porque tenía muchas fábricas, o sea, había mucho movimiento, ¿no es cierto? Y la gente participaba también de eso. Entonces la vida era distinta a lo que, es como mostrar un poco el comienzo como de esta evolución de la población. Para 1948 se realizó en la ciudad la primera... Interesante saber que el Naranjal se formó debido a que todos se unieron en un molino que estaba como cerca. 6 casas que iniciaron todo este sector. Fue como si en historia te pasaran una materia que tú desconocías por completo. Una escena lleva a la otra, una escena lleva a la otra. El espacio natural llevó a fábricas y fábricas lleva a la necesidad de tener una casa, ¿ya? Y cómo se construyeron estas casas también fue bastante particular porque la gente no tenía nada, no tenía materiales. Ellos nos decían que construyeron, que fue algo que se incluyó en la obra, que decían que construyeron con lo que pudieron, con lo que tenían, con lo que había. Y en el fondo había mucha precariedad, no tenían luz, no tenían agua, no tenían nada, tenían ganas de tener una casa. Instalaron casas con algunos restos de madera, con fonola, con adobe. Era muy diferente a lo que se hace hoy, porque no habían medios, o sea, la gente dejó los pies en la calle para lograr muchas cosas. Yo llegué en una mediagua, entonces después tuve que hacer unos adobes, pero mi esposo hizo el barro, hizo todo ahí en la casa. Nosotros llevamos un poquito lo que nos contaron ellos, lo llevamos a escena tal cual como ellos nos contaban. Entonces, cómo se ayudaban, cómo, no sé, si una persona estaba haciendo pan, se la llevaba al vecino, el otro estaba, no sé, pues estaba martillando, y el otro vecino le iba a ayudar. Entonces el Andrés me dice, alguna música que lleve a la gente, que vayamos para allá y que igual anuncie esto, que... O sea, yo llegué con esta idea base, chaca, unos acordes simples para que fuese como más pegote en sí y ojalá que toda la gente que la escuchara se pusiera a cantar, porque íbamos a estar dándole vueltas y vueltas. Desde la dramaturgia traté como de que apareciera ese espíritu, ¿no? De como resaltar ese esfuerzo, ¿no es cierto? Esa necesidad, ese ímpetu de hay que trabajar, hay que hacerlo, lo vamos a hacer. Y organicémonos. Eso es la escena de la construcción de las casas. Dentro de la historia habían hitos, ¿no es cierto? Y uno de esos hitos era cuando se rompió el muro. Así, concretamente, cuando botaron el muro. Ellos nos contaban que entre donde está la línea del tren y el Naranjal había un gran muro de ladrillos. Y eso también hacía que el Rengo antiguo se dividiera en dos. En una parte marginal, podríamos decir, o fuera del contexto urbano. Entonces también era muy peligroso, porque hubieron muchos accidentes por los trenes.
Y a los vecinos eso les molestaba mucho. En el momento ya tenían construido y no podían pasar, entonces tenían que dar la vuelta por Riquelme, grande para los chicos que fuesen al colegio. Entonces había una segregación tanto social en este momento. Hay un libro que relata ese muro separaba el mundo urbano del rural, porque aquí eran siembras y los naranjales. Yo decía, pero ¿cómo si era parte? Como ahora nos vemos llenos de casa, yo decía, pero ¿por qué tenían cerrado? Cuando ya tenía como 17 años, 18 años, pasábamos por un hoyo para allá y que fuéramos desapareciendo de a poquito, por un durmiente pasábamos. Fue emocionante para mí de ver el sacrificio que muchos hacían para poder pasar para el otro lado. Entonces, en los relatos apareció una figura que era Abelardo, que era como que el que rompió, el que hizo el primero hoyo en el muro. Mi padre fue el primero que sacó un ladrillo, razón por la cual tuvo algunos problemas, porque lo denunciaron. Él decía, si la escritura dice calle Prolongación, Avenida Vizquier, ¿por qué está cerrado? O sea, ahí tiene que haber una calle. Y siempre se veía el Naranjal como, yo le digo hasta hace poco, la mentalidad de la gente era el Naranjal, vive en el Naranjal, y que fome, un sector fome. Entonces eso mismo nosotros con esa escena queríamos despojarnos un poco de esto social o de esta forma que miraban, la misma gente de Rengo miraba a la gente del Naranjal. Pero en la obra tomamos como que él toma la decisión en el fondo y como que se suma a toda la población, ¿no es cierto? Como en esta energía de querer también ser parte también de Rengo, de ser parte de la comunidad, de conformarse como una población con identidad, con todo, entonces romper los muros, no sé, concretos y también imaginarios. Siguiendo con esta idea como de los hitos, la asamblea se tomó como el hecho de la organización, ¿no es cierto? Como tomarlo desde una población organizada finalmente en la que logra esto. El papel que me tocó, yo me sentí muy identificada porque de partida la idea de que yo saliera a buscar a los vecinos fue del director de obra. Y me sentí identificada porque de verdad que muchas veces llego así a golpear y voy casa a casa. Es lo mismo de todos los tiempos, porque la gente se guarda y que saben lo que quiere porque les gusta. Sí, así. Ellos tenían 12 peticiones, que eran cosas básicas que todos necesitamos, no sé, una posta, tener una plaza, árboles, juegos, agua, cosas que todo el mundo necesita, y eran como las necesidades que ellos tenían para conformarse ya como un lugar, como una población como tal. Entonces como que tratamos de reunir ese concepto, ¿no es cierto?, de necesitamos cosas que todos necesitan y las vamos a pedir, y para eso necesitamos agruparnos, necesitamos conversar, necesitamos llegar a acuerdos. No es hora de pelear, es hora de organizarnos, es hora de a ver quién puede ser la presidenta, quién puede ser la secretaria, ya tomemos una decisión, ¿no es cierto? Lo bueno que ellos son de la junta de vecinos, po. Entonces esto lo viven todas las veces que se juntan, entonces era mucho más fácil. Y entre ellos mismos se reían o se tiraban tallas, decían, oye, mira la señora María, que esto y esto, mira la señora Anita, mira la señora Norma, mira este de acá, el que no participa, entonces fue muy entretenido. Ellos habían conformado una agrupación, una directiva, no recuerdo bien, para defender los derechos de todos los del sector izquierdo, porque las ventas habían sido una venta trucha, como que les iban a quitar los sitios. Presentamos 12 peticiones, que están casi las mismas que nosotros presentamos esa vez. Tener alcantarillado, decían,
tener una sede social, tener espacio para los niños, ¿cuánto se llama? Tener agua, tener luz, calles óptimas. Yo considero que es importante hablar de la asamblea porque al final es y será una forma de organización en un sector. Al final, sin una asamblea bien hecha, uno no se puede organizar bien y los demás tampoco se van a poder organizar bien. Siempre se va a necesitar como una asamblea para así poder organizar alguna idea o concepto que se quiere implementar. Es verdad lo que dice Alonso. Sin la asamblea, sin estar con una organización, difícil salir adelante. Yo vi cómo fue el cambio, la evolución a través del tiempo a lo que estamos hoy día. La última escena se llamaba La exposición, que mi idea era como darle como un poco un vuelco, ¿no es cierto? Como que no quedara solamente como en contar una historia o contar la historia, sino como plantearse, como darle también como al público como ciertas tareas, como bueno, mirémonos un poco. Y al final se hace un poco una pregunta: ¿quiénes somos? Después de que vimos toda la historia de cómo se formó, hoy día preguntamos ¿quiénes somos? ¿Qué necesitamos para cambiar? Lo que presenciamos en este recorrido fue la historia de nuestra población, historia de esfuerzo, historia de trabajo, en la que hombres y mujeres lograron construir lo que hoy tenemos. Este recorrido nos conectó con el pasado y nos demuestra que mantener viva la memoria de nuestra población, nos permite saber quiénes somos y que hubo mucha gente que trabajó por lo que hoy somos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué somos hoy? Con una presidenta que tiene, era la señora Norma en este caso, que comienza a preguntarle a los mismos vecinos quiénes somos, qué pasa hoy día en el Naranjal. Y ahí comienzan a salir diferentes problemáticas que hoy día tienen los mismos vecinos. Son otros. Y yo ahora les pregunto, nuevamente, ¿cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos hoy? Entonces desde los vecinos también van dialogando con este personaje que va hablando sobre este tema. Yo creo que es como poner en valor la organización, el sentido de pertenencia que tiene la gente, darle valor al pertenecer, al ser parte, el que ellos mismos construyeron este lugar y este lugar les pertenece. El Naranjal es de ellos. Y el Naranjal existe, las cosas resultaron hasta cierto punto y pueden seguir resultando, aunque ahora este problema de que los vecinos no son tan vecinos, de pronto no hay tanta comunidad. La comunidad es importante. Si la comunidad no está organizada, no está conectada, las cosas se empiezan a desarmar, ¿no? Y pierden autonomía, como vienen y les cambian el nombre de las calles sin preguntar nada. Y tampoco se logra reclamar si no está unido el grupo de la gente para decir, oye, no, pues nos están pasando por encima. Y era el llamado, en verdad, que entiendo que querían hacer los vecinos cuando postularon el proyecto, como volver a unirnos para tener energía, ¿no? Una población organizada desarrolla proyectos que hacen crecer a los pobladores. ¿Y qué habríamos hecho sin la señora Anita? Yo creo que el Naranjal está cambiando, ha ido cambiando de a poco. Ha ido en la tecnología, en los avances que hay hoy en día, va de a poco, pero se necesita mucho. Se necesita harto y que no se quede pegado, que evolucionemos todos, porque al final nos va a llevar a ser mejores personas, a estar más conectados, unidos. Eso me gustaría, que fuéramos más unidos. Bueno, la experiencia que nos deja esto es la unión que hubo entre los vecinos para hacer la obra.
reírnos de repente, si salía algo mal, reírnos y seguir tirando para arriba nomás, pues tratar de sacar adelante la obra, ¿cuánto se llama? Bueno, para mí fue una historia muy bien contada. Sí faltaron muchos detalles, pero en sí, cómo se gestó todo esto, la historia, los ruidos que hacían, me hizo trasladarme a ese tiempo. Termina la obra y como 3 vecinas me toman de las manos y me dicen, ¡lo logramos, lo logramos! Y decían, ¡ay, qué bonito! Y yo como llorando también, emocionada. Las viejitas estaban muy emocionadas. El coro que es precioso, todas las vecinas ahí que llevan mucho tiempo en el Naranjal. Y estaban muy contentas, estaban muy, muy contentas. Escuché la opinión de uno de los jóvenes que decía que había sido un placer trabajar con puras viejas, o sea, con nosotras. Ah, no, él no dijo así, pero era o sea, de vernos con tanto entusiasmo, pues, entonces era eso. Es bonito, no sé, emocionante. Yo le digo, yo sentía mi cuerpo así, una sensación, pero con mucha emoción. Bueno, yo en parte algo de la historia de acá más o menos sabía, pero verme reflejada ahí y verlo a todos a actuar, entonces fue muy importante. Entonces, eso yo creo que algo que me quedó de este proceso es como abrir un poco esta mirada y abrir un poco a la población. Hay mucha gente que necesita decir cosas y qué mejor que el teatro o el arte para que sea ese canal de difusión, ese canal de protesta también, ese canal de vinculación con el otro. Y dar gracias a todos los que estuvieron. Sí, pues lo pasamos bien. Sí, lo pasamos bien. A todos los chiquillos acá, a la Karencita, al Fabián, al Andrés, que siempre estuvo, sí, el Andrés siempre ahí, sí, presente en todo. Y para mí, por lo menos, fue una experiencia muy sorprendente, quizás. Yo diría, porque como que, bueno, yo soy de Santiago principalmente y venía como de otro formato y me parece espectacular como la participación de la gente y cómo la gente se involucra con los procesos. Fue súper bonito, fue súper gratificante, yo creo que para todos. Fue más de lo que esperaba, mucho más de lo que esperaba.